de verdad, a veces usted busca la palabra, eso cuenta el viejito. Mateo 21, Mateo, el libro de Mateo, capítulo 21, versículo del 1 al 3. Cuán importante es aprender. Y uno no se equivoca cuando uno conoce a hermanos que llevan años en iglesias, en el Evangelio, y hay mucha ignorancia, dice la Escritura, que por falta de conocimiento se perdió el pueblo de Dios. Y hay hermanos que no les gusta, parece, aprender. Y uno tiene que tener el deseo de aprender, de escudriñar, preguntar. Yo lo hacía así, con misericordia. No estoy jactando, hermano. Lo digo con mucha humildad. Yo quería aprender y preguntaba por qué, quiénes son los bautistas, quiénes son los presbiterianos, los luteranos, los anglicanos, qué es el bautismo del Espíritu Santo, si es bíblico o no el bautismo del Espíritu Santo, la hablar en lengua, con evidencia de hablar en lengua y todas esas cosas. Entonces uno quería aprender. Y bueno, uno tiene que aprender. Uno va para que le enseñe, sino preguntar. Y yo lo cansaba aquel hermano que me predicó el Evangelio. Lo cansaba porque le preguntaba y la anotaba porque quería saber. Y eso no es malo, absolutamente. Porque uno tiene que saber. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, y uno no, en el Espíritu no se equivoca. Conozco hermanos, años en el Evangelio, que nací tal vez de bastante años, pero a veces cuando uno conversa con ellos, da tristeza de verlo que partieron primero y no han entendido nada, pero sí se glorifica uno y da gloria a Dios y me contento cuando ellos van entendiendo ahora, en el fin, cuando ya queda poco tiempo en esta tierra, una cosa así, han envejecido y están entendiendo realmente la palabra. Se refrenan su lengua después de haber estado tantos años en el Evangelio y no entender que eso no es de Dios. Se les pierde el Señor en una determinada reunión familiar. Entonces han sido malos testimonios para la familia. Ha sido pie de tropiezo. Entonces dice, Señor, algún día dame la oportunidad, porque uno tiene que ser sabio, no tirarse con toda la varilla ni ofender. Entonces esperar y orar hasta que Dios le va a dar la oportunidad de hacerlo. Y de verdad Dios lo hace. Sin lugar a duda, Dios lo hace. En las cosas de Dios no hay confusión. La Biblia es clara. Hermanos que dicen que a veces, sobre todo en estos tiempos, se meten en cosas de estos programas, y ven, o todavía horóscopo, hermano. O yo soy, dicen, yo soy del signo tal. Aún dice, yo soy de signo zodiacal, tanto. Ya no podemos decir eso. Nosotros somos de Cristo. No podemos decir eso, pero aún hay como esos cristianos que les conté que tuve que predicar en Toronto. Dios me dio la oportunidad, algunos hermanos de diferentes nacionalidades que hablaban sobre la Pachamama. Y eso no. Dios es el creador de todo, hermano. Y dije, Señor, tú creaste todo. Los volcanes, los ríos. No hay que pedirle permiso a nada, ni hacer rituales en el suelo, tirar cosas. Cristo nos libertó y a Él le pertenece. Dice la Biblia, de Jehová en la tierra y su plenitud, todo lo que en ella hay. De nuestro Dios es todo. A Él hay que pedirle permiso. Él, Señor, aquí yo quiero subir, cuídame, que no me pase nada, voy a escalar, voy a tirarme, qué sé yo, en esquí. Decirle, Señor, que no me pase nada, que no haya una piedra, quiero disfrutar, para decirle cosas, palabras simples. Amén, hermano. Entonces da alegría cuando los hermanos empiezan a entender. Años pasan y uno los ve y dice, por misericordia, hay que tener interés en aprender, hermano, en aprender y preguntar, porque muchos tergiversan como aquellos hermanos, como lo que vemos en esas cosas que a través de la noticia esos hermanos son ignorantes de la Escritura. Por eso hacen cosas porque el líder no le enseña la verdad. Y si ellos no conocen, pueden decirle al líder, oye, pastor, está mal que nos enfrentemos con la policía. No podemos hacer eso. No se debe hacer. Nosotros debemos orar por ellos. Entonces, hay que tener sabiduría en esos temas. Y la Biblia lo dice, no dice nada de cosas
adicionales que el hombre le pone. Amén, hermano. Es una cosa que sentí en mi corazón. Amén. Entonces tenemos el libro de Mateos, capítulo 21, versículo del 1 al 3. Es tal vez como recordar mi tiempo donde me sacó el Señor, en la religión, no sé dónde lo sacó el Señor, pero se van a recordar algunos como yo. Dice la Escritura, entonces el libro de Mateos, capítulo 21, versículo 1 al 3, dice arriba como título, entrada triunfal en Jerusalén. De Jesús cuando entró a Jerusalén. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Amén. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Lo voy a leer en otra versión. Los mismos textos. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita, pero que yo lo devolveré. El Señor pidió prestados los burritos. Durante esta semana, yo se pregunté, yo antiguamente, mi madre, cuando estábamos pequeños, siempre 4 hermanos, 5, pero 4 varones, ella no hacía distingo, para no hacer distingo en nuestro momento, entonces a todos nos peinaba con un copete así para arriba, porque teníamos pelo y yo, y nos mandaba a una iglesia que estaba por aquí cerca, aquí, donde está la plaza, a esa iglesia iba. Nos mandaba y nosotros vivíamos allá, y caminábamos por el puente. No era así, no había tanta edificación como ahora, pero era todo como pastizales, ¿cierto? Y bajábamos y veníamos a esta iglesia que está aquí, mira donde me está con el Señor ahora a predicar la verdad. Y había unos juegos que aún todavía están, pero eran medio toscos en ese entonces. Y ahí nos quedamos después de salir de la iglesia. Entonces mi mamá todo nos peinaba, nos arreglaba bien bonito y nos mandaba a la iglesia católica, estaba ahí. Y nos hacía ponía toda una misma camisa. Y yo recuerdo siempre, mi esposa te debe acordar porque nos conocemos hace tiempo, era color amarillo y con un cuello mao le llamaban, bueno, aquí, y a todas nos hacía, y los 4 iguales, 4 varones, y uno peinaba al cielo, y todos para acá. Y veníamos a la iglesia, pues pasamos por ahí, y nos daba dinero para los ramos. Entonces, esos recuerdos. Y nos daba dinero para esos ramos que venden afuera, esta religión en la cual estábamos nosotros. Y ustedes también se recordarán eso. Y llegábamos ahí y nos daba. Entonces nosotros peleando para que el cura nos cayera un poco de agua. Entonces uno hacía acá, iba para allá, para que le cayera algo creyendo que eso era de bendición. Cuánta ignorancia era, pero uno lo hacía por ignorancia, por eso estoy hablando de la palabra, de lo que es la verdad. Cuando uno conoce la verdad y la verdad nos hace libre, pero aún en esa ignorancia, nosotros corríamos tras y a veces peleamos un poco para que cayera un poco de agüita al ese ramo y después lo poníamos en las casas, en la esquina, en la puerta, íbamos con todas esas cosas. Y llegamos contentos, todos, con cada uno con su hermanito allá a la casa. Hasta que uno entiende todo eso, y después, gracias al Señor. Pues bien, eso, mientras leía este pasaje me recordaba eso.
de aquel entonces. Y tiene que ver aquí, y durante esta semana el mundo religioso, cristiano, revive eso. No los evangélicos ahora miramos de otra mirada, de otra vereda todo esto, y nos recordamos aquel momento que se celebra la Semana Santa, que le llaman esta religión, que se recuerda la vida, la muerte, la cruz y crucifixión y resurrección de Jesús, que había un silencio tremendo, y ahora no importa, ahora se festa igual, da lo mismo ahora. No hay respeto por nada. Antes hacía viva, no habíamos, la mamá nos decía que hiciéramos nada, y era bueno para nosotros porque más flojeamos. No hagan nada, no digan nada, no jueguen a la bolita, no jueguen al trompo, no, nada. Entonces todos calladitos, no escuchen música, nada, había un silencio, había referencia. A pesar de la religión, de ser religioso, y había ese respeto. Ahora no hay nada, no hay respeto. Está lleno, peores, borrachos, de todo, da lo mismo ahora. Eso entonces había más temor de Dios que ahora. Ahí se nota la diferencia de que los tiempos han cambiado, de que realmente el pecado ha aumentado y que todo está distinto. Todo está distinto, no hay respeto por las cosas de Dios, ni en la religión, ni aún en los cristianos, los que conocemos la verdad. Entonces, nos recordamos eso. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces yo analizando decía, Señor, pero en realidad siempre era mi pregunta. Dice, si dirá la Biblia si realmente es bíblico vender ramitos, uno profundiza. Y dice, Señor, ¿realmente es bíblico vender ramitos, hacer esas cosas como hacen aquellas religiones? No estoy cuestionando, sino preguntando, decía el Señor, ¿es correcto? ¿Es correcto eso? ¿Está bien? ¿Está en la palabra? ¿Por qué las personas lo hacen así? Y lo siguen haciendo. Entonces la Biblia tiene la respuesta en los evangelios. Y es lindo cuando uno empieza a aprender. En estos textos escritos en la Biblia y narrados, por ejemplo, en este caso leímos Mateo, y los otros, que son los evangelios, Lucas, Marcos, tienen distinta mirada de lo que pasaba en esta entrada triunfal de Jerusalén, de Jesús cuando entró a Jerusalén en este burrito. Que todos lo vemos cuando entra el Señor sentado en un burrito y empieza, entonces, recuerda que las películas le cuentan con palmas y ponen cosas. La Biblia nos dice que no fue tan así. Entonces, hicimos estos textos narrados, por ejemplo, Mateo, y los otros, y los vamos a leer, Lucas, Marcos y Juan, todos tienen una mirada distinta sobre la entrada triunfal en Jerusalén. En el versículo 4, donde estamos leyendo de Mateo, dice, todo esto aconteció, 21, donde estamos leyendo, 21, versículo 4, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid, versículo 5, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a mí, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Tiene que ver eso? Que por eso el Señor es una profecía del Antiguo Testamento de que venía ya un Salvador para el mundo, anunciando un Salvador. Esto es como una declaración pública de que Jesús era el Mesías. Ellos estaban anunciando, pues dice que el profeta dijo en el Antiguo Testamento, anunciando que Jesús era el Mesías prometido y el Rey prometido a Israel. Era una profecía del Antiguo Testamento, una declaración pública. En Mateo 26, 56, si no, yo sí lo voy a leer, dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todo esto para que se cumpla. Todo es bíblico, se tiene que cumplir la palabra.
Es una palabra de que venía el Mesías. Por eso el Señor tiene un mensaje de que iba a entrar. Miren lo que dice la profecía en el versículo 5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Era el hijo del asna. El pollino se le llama ese burrito pequeño. Ahí entró el Señor, en ese burrito, que mandó a buscar a los 2 discípulos, como leíamos en el versículo 2, dice, ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino se llama el burrito más pequeño, al hijo del asna. Desatadle y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego lo enviará. El Señor lo toma prestado porque es el Señor y nadie le va a decir que nada, porque Él es dueño de todo. Pero Él no le iba a robar el asna ni el burrito a nadie. Él lo iba a pedir prestado para entrar a Jerusalén, para entrar como estaba dicho por el profeta. Se tenía que cumplir esa profecía dicha muchos años antes que viniera el Mesías. Entonces tenía que ser de esa manera, cumplirse la profecía, porque todo se va a cumplir como Dios le mandó. En el libro Zacarías, que es un profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 9, versículo 10, del 9 al 10, se los quiero leer. Él profetizó esto. Zacarías, Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 9 al 10, un profeta del Antiguo Testamento dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mire cómo se cumple la palabra. Viniendo, Zacarías lo profetizó. Muchos años que el Mesías, Jesús, viniera a esta tierra, él ya predicó. Ya profetizó Zacarías de esa manera, tal cual como el Señor Jesús dijo, cumpliendo esa profecía. En el libro de Sofonías también, profeta del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 14, dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. En Juan 12:15 dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Todo está escrito. En la Biblia, hija de Sión es una expresión poética, se refiere a Jerusalén. A eso se refiere, hija de Sión, a Jerusalén y a la casa de Israel. En el versículo 6, de donde estábamos leyendo, del capítulo 21, dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Versículo 7. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos un manto, y él se sentó encima. Jesús se sentó encima del pollino, cumpliendo la profecía. Dice así, el 7 dice, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y aquí viene lo que estábamos recordando. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y miren lo que dice la Escritura, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Dice la Biblia, ramas de los árboles y las tendían en el camino. Nadie vendía lo que nosotros comprábamos. No estoy criticando, hermanas, estoy diciendo lo que yo hacíamos enseñando la Escritura. Al entrar Jesús en la ciudad de Jerusalén, montado en un pollino de asna, la hija de la asna, un humilde asna, simboliza, refleja la llegada en paz a ese lugar. Por eso entró el Señor así.
Los judíos pensaban que el Mesías, y aún ahora, aún hasta ahora, pensaban que Jesús iba a venir como un gladiador, como un poderoso, es gigante, pero que iba a enfrentar al imperio romano, a destruir a César y todo, y iba a ponerse adelante. Eso querían los judíos, venía a vengarse de todo. Eso pensaban los judíos. Pero él entró en un pollino. La humildad de Jesús de entrar a Jerusalén en un burrito, reflejando la paz para ese lugar. No entró como un rey guerrero que llega en un gran caballo, como llegan los grandes soldados que han ganado la batalla y la guerra, y llegan en caballos blancos, grandes y gigantes o de otro color, y con su espada en el aire. El Señor entró en un burrito. Tal vez el caballo era un medio de transporte para los hombres acaudalados en ese tiempo, y quiso el Señor Jesús que Él entró en un burrito para demostrar que su humildad, como era Él. Quizás eso lo hizo así el Señor. ¿Cuánto orgulloso hay hoy día, hermano? Uno se pone a pensar en muchas personas. Hay tanto orgullo hoy día. Y un animalito, ¿por qué tomó el Señor un animalito? La Biblia habla de muchos animalitos. En este caso, ¿por qué tomó un burrito? Entonces, como yo dije, uno quiere indagar y escudriñar, Señor, ¿hay un propósito? Sí, claro que sí. Porque el Señor habla de las águilas, por algo habla de los animales, de los leones, de los osos, de la fuerza del búfalo. Tiene sentido eso para nosotros. Amén. Entonces hay que mirar por qué razón Dios toma los animales como referencia. Y en este caso, el burrito dice que es un animal social y curioso. Es un animal curioso, le gusta estar con los seres humanos, es conocido por su temperamento tranquilo e inteligencia. Se ocupa especialmente para el trabajo del campo y la carga y transportarla. Se usa en terrenos agrícolas para tirar arados y carros. Son más longevos que los caballos, o sea, viven más los burritos. En resumen, es un animal humilde y servicial. Servicial en múltiples situaciones. Aunque la ignorancia de la gente, en los estudiantes, cuando se portaban mal, venían y decían que era un burro. Ni siquiera conocen las características de este animalito. Y dicen, es un burro, y le ponían un cosito. Y no saben que es un animal fiel, un burrito. Recuerden ustedes aquello lo que le pasó a Balaam, que le habló por un burro a este terco profeta que quería maldecir a Israel. Y el burro lo salvó de que no lo matara el ángel de Jehová. Y ahí lo castigó Balaam a ese burro. Y le dice, que por qué me castigas, yo te he servido. Y más encima te estoy pidiendo que el ángel de Jehová te mate. Porque lo apretó hacia el rincón para que no siguiera. Así de leal era el burrito. Y servicial. El versículo 8 dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía mantos del camino, y otros, como dije, y cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Como contaban nosotros, preparábamos aquellos ramos nosotros y veníamos de un material de hojas de rama. Pero en el Evangelio de Juan, quiero que lo leamos aquí. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 13 dice, le quiero leer. Juan 12, versículo 13 dice, es el único evangelio que habla
no menos, de este tipo de ramas, por decirlo así. Dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban, Hosana. Es el único evangelio que dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. Marcos 11:8 dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Solamente en el evangelio de Juan habla sobre la otra perspectiva bíblica, por decirlo así, otra visión de él. Tomaban ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban. Solamente eso hacían, pero lo recibían al Señor de esa manera. Las tendían en el camino, las ramas de los árboles, para recibir al Señor como Rey. Ese era el propósito de recibir a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el Evangelio de Lucas 19:36 también dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino. En el versículo 9 de Mateo dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hay una película muy famosa que veía, con un coro muy bonito, pero Hosana significa sálvanos. Eso significa, no solo es una palabra tan simple. Hosana significa sálvanos. Es una aclamación de júbilo y alabanza. Sálvanos, te rogamos. Es una súplica a Dios. Ese es el meollo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La gente gritaba de alegría y de gozo, y por eso tendían ramas al burrito, al asno, a Jesús, porque ellos entendían que necesitaban un Salvador, un Mesías. ¿De qué? Ellos pensaban que lo iba a salvar de la esclavitud de los romanos, de su persecución, de sus impuestos, de su economía y de muchas cosas. Tal vez había una ignorancia del pueblo. Pero el Mesías vino, Jesús, a salvarnos del infierno. A eso vino Jesús. No solo a salvar a la gente, como decía yo, Hosana, decían ellos, al Hijo de David, bendito que viene en el nombre del Señor. Él venía a salvarnos del infierno, a salvar las almas, a redimir a los pecadores. Eso es, no es algo tan simple como eso. Ni siquiera entendían a lo mejor lo que cantaban, como muchos van a la iglesia o vienen a cantar sin saber lo que cantan, sin saber por qué alaban, por qué cantan al Señor, sin sentido. Uno tiene que cantar con sentido, porque Él viene a salvarnos. Sálvanos, dice, una exclamación de júbilo y alabanza. Sálvanos, te rogamos. ¿Sálvanos de qué? A ellos quizás de toda la opresión romana, tal vez. Algunos tal vez entendían que era el Mesías, el Hijo de Dios, que a través de Él iba a perdonar sus pecados, que Él iba entrando y una semana después iba a ser crucificado. Una semana después, Él iba a ser muerto por ti, por mí, por la humanidad entera. A eso venía Él, a morir por nosotros en la cruz. Una semana después fue crucificado, después que ellos lo recibieron y pusieron cosas en el camino. Y le gritaban, Hosana, el Hijo del Dios del cielo,
y después lo crucificaron. En una semana cambiaron. Ni siquiera entendían. Es como convertirse, servir a Cristo como único personal salvador de su vida en la iglesia, porque porque se sintió bien, porque Dios te sanó, y después ya me olvido, no voy más al culto, Dios ya hizo lo suyo. ¿Qué importa ahora? Quizás Dios hizo, antes de eso de entrar a Jerusalén, Jesucristo hizo muchos milagros, antes de entrar y se cumplir esa profecía. Y después, una semana después, lo crucifican. Crucifíquenlo, dijeron. Él no es el rey de los judíos. No es nuestro Mesías. Lo traicionaron. Después que lo recibieron así. Ni siquiera entendían que Él venía a salvarlos del infierno, de sus pecados, a limpiarnos en la cruz. Significa ayuda, socorro. Eso significa Hosana. Entonces, pronunciar, como vemos en las películas, canciones que nos gustan, cuando las vemos y las cantan, pero ese es el sentido. Ayúdanos, Señor. ¿Puedes cantar? ¿Cuántos están así hoy en día? ¿Necesitan gritar, Hosana? Sálvanos, Señor. Socórreme, estoy angustiado, estoy en problemas. Necesito de ti. El Mesías prometido por Dios a David a través del profeta Natán, que saldría de su dinastía. De ahí la palabra, el hijo de David. Así dice el versículo 9, y la gente que iba adelante y la que iba detrás, adelante y atrás, aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Es el Mesías prometido por Dios, como dije a David, a través del profeta Natán, que saldría de su dinastía. De ahí viene la palabra del hijo de David. El Salvador del mundo. Jesús entraba a Jerusalén en un pollino, en un burrico sencillo. No había limusina ahí para llegar, como llegan hoy día, presidentes. Es un presidente, llegando en un burrito como el Señor. En Mateo 16, capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El 15 de ellos dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí viene la respuesta. En el libro de Mateos, capítulo 22, vamos a leer el versículo 41-43. Dice, ¿de quién es hijo el Cristo? Dice arriba el título. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Por eso dije que el Mesías prometido por Dios viene de la dinastía de David, por eso se le llama así en las Escrituras. En el libro de Deuteronomio
18, dice así, no lo busquen, hermano. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, todo, y anunciando a Jesús de Nazaret, al Mesías, que entró en un pollino, y después, en Marcos 16, ¿qué pasó con Jesús? Este humilde burrito que entró el Señor. Marcos 16, del 1 al 6, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya salió el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar de donde le pusieron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar de donde lo pusieron. Versículo 7, así que hasta ahí quiero leer ahora. Pero id decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Ese hombre que entró en ese pollino, el Mesías, humildemente, en paz, fue traicionado por todas estas personas que cantaban Hosana al Hijo de David. Ayúdanos, le decían. Sálvanos. Te rogamos. Socorro. Duró una semana esa alabanza y esa hosana de este pueblo, porque después lo crucificaron, lo traicionaron. Así son los hombres, somos los hombres. Muchos traicionamos al Señor muy luego. Dura poco a veces en la iglesia, algunos hermanos. Solamente son emocionales. Algunos reciben a Cristo como único personal Salvador de su vida y se olvidan pronto. Hacen promesas a Dios. Muy luego se olvidan. Pero Él es fiel. A mí me da tristeza cuando veo a los hermanos decir cosas así. Dice: mejor no decir. No digas nada. No prometas si no vas a cumplir. Él vino a salvarte. A salvar como a esos judíos y después lo traicionaron. ¿Cuántas veces nosotros vamos a traicionar al Señor? Dios permita que nunca. Él es fiel, por eso dice que Él es fiel hasta el fin. Jesús va a ser fiel contigo hasta el fin de tus días. Él nunca te va a dejar de lado. Aunque estés en problema, Él vas a clamar, vas a decir: Hosana, Señor, ayúdame, socorro, estoy en esta situación. Él te va a ayudar. Nunca Él lo va a desechar a sus hijos. ¿Por qué nosotros actuamos así con el Señor? Con indiferencia. Después, lentamente, vamos dejando las cosas de Dios. En forma pausada.
Ya vamos diciendo, lo vamos delegando. Ya vamos diciendo, ya no importa. Dejando de lado la oración, dejando de lado el ayuno, dejando de lado nuestra manera de vivir, de servir a Dios. Uno tiene que amar a Dios, a Jesús. De verdad que Él no merece eso. Él siempre estará ahí. A Él lo traicionaron pronto. En Marcos 16, versículo 16, capítulo 9 dice: y habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban yendo al camino. Iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron que había resucitado el Señor. Hay un salmo muy lindo, el Salmo 118, hermano. Quiero que lo busque, por favor. Salmo 118. Salmo 118. Dice: acción de gracias, dice este salmo, por la salvación recibida de Jehová. Es una salvación. Tú y yo recibimos esta salvación por parte de Jesús, que murió en la cruz. Quise hacerlo de esta manera, recordando de aquella religión en cual tú y yo estábamos en el mundo. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia, hermano. Yo la viví muy cerca aquí. Y a los 39 años conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, dice. Y se fue el horóscopo. Y se fue la pata conejo. Y la herradura y todas esas cosas. Y la escalera y el gato negro, etcétera. Nada, eso te debe afectar. Absolutamente, eres libre, hermano. No debes tener miedo, ni darle la honra al enemigo, como lo hacen algunas iglesias. Hablan más del enemigo que de Dios. El enemigo ya está derrotado. Y no te puede tocar si Dios no lo permite. Absolutamente no lo podrá hacer. Si Él no lo permite, Él no puede tocar tu vida. ¿Dios permitirá que pasen pruebas? Sí. Cosas, dificultades, sí. Depende cómo haya sido tu vida pasada, esas consecuencias quedan. Y tendrás que enfrentarlas. Pero con la ayuda de Dios lo harás. Cada uno de nosotros. Pero en las iglesias donde uno nació, le daban más gloria y honra al enemigo que a Jesús. Él tiene todo el poder. Él ya está vencido. Cristo lo venció en la cruz. ¿Solamente que Él puede maquinar tu mente? Claro que sí. ¿Instarte al pecado? Claro que sí. Te insta a hacer lo malo. Dice el Señor que debemos cuidar nuestra mente porque ahí maquina el enemigo para hacer la maldad. Pero tú, dice el Señor, acoraza tu cuerpo con la armadura de Dios. Calza tus pies con el evangelio de la paz, con la palabra de Dios. Con el yelmo de la salvación, que es esta. Jesús te dio la salvación. ¿De qué te preocupas? Hay dificultades. El evangelio no es tan emocional como lo ven algunos. Muchas personas lo ven así.
demasiado emocional. Mis hermanos pentecostales somos muy emocionales. Y esa emoción los lleva a turbarse. Hacen cosas indebidas. Por falta de conocimiento de las Escrituras, no la leen. No leen la palabra. O la malinterpretan para conveniencia de lo que ellos están haciendo. Yo amo a mis hermanos pentecostales. Yo soy bautizado en el Espíritu Santo, con evidencia de hablar en otra lengua, con mi esposa y mis hijos. Gloria al Señor. Amén. Pero tengo conocimiento del apóstol Pablo que enseña cómo debe hacer una iglesia pentecostal. Hay un orden de Dios. Dios es un Dios de orden, no de desorden. No turba a nadie. Pablo enseña a la iglesia de Corinto cómo tiene que hacer la iglesia. ¿Cuál es el orden? Para que la gente que venga a la iglesia no se asuste y pueda venir a escuchar la palabra. Después entenderá de a poco. Pero los cristianos, los evangélicos, tenemos que cuidar las personas que vienen por primera vez, enseñarles: oye, no es así, no te asustes. Eso de que le da el Espíritu es una palabra que no está en la Biblia. Somos llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo, con dones. Tienen dones de sanidad, dones de profecía. La Biblia habla de que aquel que tiene el don de profecía, si tiene el don de interpretación, que lo interprete también, si no calle. Es un orden. Dios es un Dios de orden. Entonces los hermanos viven en estos tiempos emocionalmente. Todo lo ven así. Y eso es un error de la iglesia. No se les enseña. Por eso Pablo les decía: otra vez vengo y tengo que enseñar y darle leche, y no por otro, decía, porque ya debían ser maduros por todo este tiempo. Como decía en un principio, hay hermanos que llevan mucho tiempo en el Evangelio y aún todavía dicen que se meten en tal programa, y yo, como yo soy signo tal, lo leí ahí, po. ¿Cómo todavía lees y te basas en un signo zodiacal del mundo para guiar tu vida? Cristo es tu vida. Jesús, a Él ora. Él te va a guiar. Él conoce tu problema. Pregúntale a Él. O a tu pastor que te ayude a orar. Si tienes una confusión, confunden las cosas la iglesia hoy en día. Por eso la enseñanza está equivocada. Eso incomoda, y cuando uno ama a Dios dice: Señor, ¿cómo puedo yo decir estas cosas? Hay tanta aberración. La Biblia no se contradice, hermanos, en absoluto. No dice que hagan cosas irracionales, como les decía un tiempo atrás, que se perteen, que hagan risas santas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Nada de eso. El Espíritu Santo es santo. Él le redarguye, quebranta de pecado. Él convence de pecado. Yo no convenzo a nadie, ni tú ni yo, pero sí puedes dar testimonio de ser un hijo de Dios con tu manera de caminar, de hablar, de decir, con tu vida, para que algún día se puedan acercar y decirte: realmente allá hay un vecino que es cristiano, es un buen hombre de Dios. Nunca lo he visto pelear con nadie, ni insultarlo, ni echarle garabato, ni tirarle la basura para el lado. Nunca he visto eso. El testimonio de uno cuando amamos al Señor. Jesús era humilde, sencillo, y usted ve cuánto orgullo hay hoy en la iglesia. Yo me alegraba de conversar con una hermana que por años iba y parecía un desfile de modas donde iba.
Y ahora dice, no tengo ropa más sencilla para ir, para no ofender a la hermandad. Donde voy ahora, una iglesia humilde, una iglesia de campo. Y van hermanas que aman a Dios, hablan de Jesús, hablan del Señor. Y no sé qué ropa ponerme. Porque antes tenía a lo mejor ropa factuosa. Y dice ella, entendió años y años en el Evangelio. No es por eso. Igualmente debemos venir lo mejor que podamos a la casa del Señor. Pero ella decía eso. Imagínense, hermano, cómo no me da alegría de años y orando, decía, Señor, no es así. Y de primera te dicen que tú estás equivocado, que eres un fanático religioso. Eres un fanático, no eres un fanático religioso, extremo. ¿Cómo es la palabra que usan? Cuando es extremo. Pero la palabra no es extrema, es sencilla. Ellos son extremos, tergiversan las cosas. Sí. Fanático religioso. De verdad que Jesús era sencillo. Aprender de mí, dice el Señor, que soy manso, humilde de corazón. Yo en la iglesia peca de orgullosa y soberbia y altiva. Por eso la gente no quiere ir. Yo me alegro de trabajar personalmente, aún todavía. Y quisiera seguir haciéndolo por amor a la familia, para que puedan venir a la iglesia. Y no pueden decir de él depende de él. Se hizo pastor por esta razón. Dios me libre de eso. Espero que lleguen la familia de mi esposa, mi familia, los que faltan, me refiero a hermanos y otros parientes. Gracias a Dios, mis hijos, mis nueras, mis nietos, ellos alaban a Dios, gloria al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Y eso me da una alegría. Hay un lugar en el cielo preparado para nosotros. Amén. Y eso me produce mucha alegría. De verdad que sí. Y lo hará contigo también. Jesús es un hombre sencillo, teniendo todo el poder. Es el dueño del oro y de la plata, hermano. Mire cómo vino a esta tierra y cómo entró a Jerusalén en un burrito sentado. Y entró ahí. Y después a la semana lo crucificaron. Y cuando estuvo en la cruz dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y lo golpearon, lo maltrataron, le dieron de latigazo, hay cupos, lo golpearon por todos lados. Cuando uno escucha eso, a uno se entristece, hermano, da ganas de llorar porque tú amas al Señor. Yo cuando convertí, para ir terminando, la primera vez, el primer mensaje que escuché, por misericordia, sin saber que algún día estaría en este lugar, en aquella iglesia que entré, y me senté al principio, o sea, a la entrada, y dije, no quiero. Más adelante, déjeme aquí. Y había una niña, como mi hermana, y jovencita, y mientras se predicaba este mensaje de la crucifixión de Jesús en la cruz y el derramamiento de su sangre, cómo lo pasó, qué es lo que hicieron con él, por tu vida y por mí, lloraba y dice, ¿por qué llora? ¿Por qué llora de esa manera esta jovencita?
Y yo miraba, trataba de decir, ¿por qué llora? Yo estoy escuchando lo mismo que ella, pero yo no entendía todavía. Cristo no entraba todavía en mi corazón. Jesús, su Espíritu Santo todavía no entraba. No había arrepentimiento en mi vida. Mi corazón era duro todavía. No era sensible a la palabra, a entender a Jesús, a su sacrificio y a ser salvo por Él. Ser inscrito en el libro de la vida y perdonar a mis pecados. Yo, Señor, no. Y lloraba. Pues ahora yo lloro. Ahora siento eso. Siento lo que Jesús hizo. No es el sacrificio, pero sí siento la tristeza. El sacrificio que Jesús hizo por ti, por mí y por toda la humanidad. Él murió por todos sin excepción. Él no hizo excepción de persona ni raza. Él murió por nosotros, Jesús. Qué sencillez, por eso quise rememorar, hermano, lo que pasaba, de dónde veníamos. Qué diferencia, ¿cierto, hermano? Decía, Señor, qué diferencia, Señor. Y yo me ponía así, mi mamá me vestía así, para ir a la iglesia. Ignoraba todo eso, las escrituras. Vivíamos en una religión. La religión no salva al hombre. Jesús salva al hombre. Jesucristo murió en la cruz. Nadie más. El Hijo de Dios, que la gente celebra hoy en forma ceremonial. Y en otra parte peor, que hace cosas peores. Hacen sacrificios. Y Él ya hizo el sacrificio. A mí me da alegría eso, hermano. Él hizo el sacrificio por ti, por mí. Somos libres. Sentirte libre de todo eso. ¿Yo por qué? Sí, si hay alguien que era esclavo era yo, hermano. Un religioso que paseaba por las calles. Las vírgenes, las estatuas. Prendía velas. De ahí me sacó Jesús. Yo puedo decir que estoy libre, sin carga. Es lindo sentirse así, no tener miedo a que alguien te va a hacer una brujería y una hechicería. Nadie te podrá hacer daño si Dios no lo permite. Tú pon la mirada en Jesús, cree. Aunque te tengan envidia, quieran hacerte daño, Dios te va a guardar y te va a cuidar. Dios suplirá todo. Él te cuida de día y de noche. Él lo hace. Él te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. En la aflicción, en el hospital. No sé si te ha tocado estar a mí en cosas sencillas. Yo soy miedoso para las inyecciones, para las vacunas. Todos los varones aquí que digan, no sé. Un día un varón me dijo, yo le dije, la mayoría de los hombres somos medio cobardes para las inyecciones. Y él parece salir un valiente, me dijo, hable por usted, pastor, nomás, me dice. Está bien, dije yo. Está bien, hablaré por mí. Mi hermano Carlos valiente para eso. Ha pasado pinchazo tras pinchazo. Sí que valiente, yo lo vi. Gloria al Señor. Yo no digo la verdad. Pero sí ahí, en cosas sencillas, digo, Señor, me van a pinchar. A ese momento así tan sencillo, está Dios. Oye, no tengas miedo. No es nada. Es cosa simple. Sencilla, así el Señor. Por darte un ejemplo. En todo momento, en tus diligencias, donde vayas a ir, estará el Señor. Él se preocupa de todo, hermano. Hasta lo más simple. Porque es nuestro papá, nuestro Padre. Sí lo hará el Señor, hermano. Tu blanco perfecto, Jesús. Este Mesías Salvador, que entró en un burrico y que le recordaba de esa manera, sin buscar de dónde venimos, solamente tratando de recordar cuál es la razón, cómo entró nuestro Dios a tu vida. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y este salmo que le había dicho, y me puso algo en mi corazón,
Como no tengo tiempo, voy a leer algo del Salmo 118, ¿cierto? ¿Sí? Quiero leer un poquito. Dice, empieza así: acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué, y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de me castigó gravemente mas no me entregó a la muerte. Abríme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Usted termine y tarea para la casa. Termine de leer, porque tenemos que terminar este salmo muy bonito. Lo dejo hasta aquí para que lo lea. Dice, ¿qué dirá el resto? Entonces siga leyéndolo. Porque si lo leo todo, no lo van a leer. Así que léanlo. De nuevo es un lindo salmo de la salvación recibida de parte de Dios para ti, para mí, para todos los que hemos recibido a Cristo como único personal Salvador de nuestra vida. Jehová es nuestro Dios y nuestra salvación. De ahí nos sacó el Señor. De ahí miramos ahora con otros ojos, hermano. Amén. Póngase en pie y vamos a orar. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Cierre sus ojos, hermano. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador y Señor. Padre, estuvimos recordando, Señor, cada uno de nosotros, de dónde partimos en nuestra vida, Señor. Viviendo años hacia atrás, haciendo una introspección en nuestra mente. ¿Dónde, Señor, estábamos antes que tú nos recogieses y nos llamaste? Señor, en esa postura, en ese camino íbamos, Señor. Y tú de ahí nos trajiste. Señor, vale recordar, Señor, cuánta maravilla hiciste en nuestras vidas. Qué cambio hemos tenido ahora. Tenemos la verdad a Jesús en nuestro corazón. Él nos hizo libres, cortó las cadenas y las ataduras. Nos sentimos, Señor, bien, tranquilos, en paz.
Tenemos que solucionar problemas en la vida diaria, en la realidad. Tú lo sabes. Nos enfrentamos cada día, Señor. Ya mañana, saliendo de aquí del culto, mañana es un nuevo día, que hay que enfrentar la realidad, Padre. Pero no nos olvidemos de que tú estarás en medio de todas esas cosas, ayudándonos, Señor, a superarlas, dándonos aliento, fuerza, guiándonos, Señor, para superar las adversidades. Ayudarnos, Señor, a abrir las puertas, ya sea de trabajo, economía, salud, Padre. De todo, Señor, te preocuparás todo. Tal vez no mañana, lo harás pasado, la próxima semana, pero lo harás. Ponemos la mirada en ti, Señor Jesús. Tú eres nuestro guía, nuestro amparo y fortaleza, nuestro refugio. Nada podrá hacernos frente, Señor. No lo decimos con orgullo, Señor, sino con humildad. Tú nos protegerás, nos guardarás, Señor, hasta cuando tú vengas por nosotros. Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Gracias por la salvación tan grande de Jesús, que murió en la cruz, Señor, por nosotros y por toda la humanidad. Cuánto quisiéramos, Señor, que todos entendieran lo que hoy nosotros hemos entendido por misericordia. Pero seguiremos orando, seguiremos predicando y hablando con sabiduría, con paciencia, con templanza, con sana doctrina, con testimonio personal de que tú vives y reinas en nuestras vidas y hemos cambiado para bien. Gracias, Padre, te pedimos tu bendición y tu ayuda. Hosana al Hijo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.